Muy buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidas a un episodio más de Lunes de Escritores, hoy lunes 16 de mayo de 2022. Lunes de Escritores, esto es una presentación de Escuela de Autores y en este espacio traemos cada lunes a un escritor publicado, un escritor que ya tiene su libro publicado al menos en Amazon, y hemos venido teniendo programas espectaculares, muy interesantes durante las últimas semanas, pero el entrevistado de hoy es alguien muy particular, ya se van a dar cuenta porque muy singular. Y cuando digo muy singular, lo digo literalmente muy singular, y ya lo van a entender por qué. Así que pues, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Lunes de Escritores. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo, desde el estado de la Florida, en Estados Unidos, fundador, creador, director de Escuela de Autores. Y hoy tenemos como invitado especial nada más y nada menos que un costarricense que vive desde hace muchos años en Estados Unidos, específicamente en el estado de New Jersey. Y él es el escritor del libro, por aquí lo tengo en la mano, de este libro que se llama Oportunidades. Y cuando digo que es una persona muy singular, es porque realmente tiene características muy singulares. Se trata, como les dije, Carlos Omar Rivas es el escritor del libro Oportunidades, cuántas son, cuándo llegan. Así que saludos también a todos saludos a los que nos ven ahora en vivo a través del YouTube, y saludos a todos los que nos ven en grabación, porque muchas personas ven este programa luego en diferido. Bienvenido, Carlos Somarribas, a este nuevo episodio de Lunes de Escritores desde New Jersey, en Estados Unidos. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Es un verdadero placer, un honor estar con usted. Es parte de un sueño que hoy es un sueño consagrado. Gracias, Escuela de Autores. Gracias a usted, profesor, por placer es nuestro, Carlos. Por permitirnos, no solo a mí, a todo un montón de egresados de Escuela de Autores, lograr un sueño, lograr hacer algo que es formidable. Yo escribo en mi libro algo que solo ustedes nos podían haber enseñado a nosotros, y está en las primeras páginas de este libro. Y creo que es una de las cosas en las que Escuela de Autores siempre nos ha enseñado y nos ha dicho. Creo que fue una de las primeras cosas con las que yo me identifiqué. Escuela de Autores siempre nos dijo desde el principio: si usted no escribe para alguien, está escribiendo un diario. Algo así, correctamente, sí. Entonces ahí aprendiste sobre quién es el lector ideal, que es una de las enseñanzas más importantes y uno de los pilares fundamentales. Creo que es con la más importante, por lo menos para mí, fue con la que yo me identifiqué, porque antes de eso yo siempre había escrito, pero había escrito de forma completamente personal, en libretas, en cuadernos, en papeles, sin ninguna forma sin ninguna esperanza de escribir un libro y sin ninguna estructura. Creo que eso nos pasa a todos, profesor, a todos los escritores que somos amantes de las letras, amantes de las palabras. Siempre tenemos ese sueño, pero no sabemos cómo realizarlo. Carlito, pero no te me adelantes, no te me adelantes. Okay. Mira, vamos a saludar. Aquí tenemos a don Espiridión Vargas, saludándote desde México. Cristi Carrillo dice: uy, yo en primera fila, está diciendo por acá. Cristi Carrillo desde México. El pastor Álvaro Serna desde Colombia, también está desde Lima, Perú. Ricardo William León Salas, Natividad Peña,
Bueno, saludos a todos los que están conectados y a los que se van conectando. Es una bendición, un placer tenerles a todos por acá. También se acaba de conectar desde Puerto Rico, la isla del encanto, Vicky Victoria, Brenda López, Kimberly Maldonado, también se está conectando desde aquí, desde Estados Unidos. Muchas bendiciones, muchos saludos a todos. Cuando yo digo, apreciado oyente o apreciada audiencia, cuando yo digo que Carlos Omar Rivas tiene características muy singulares, es porque es una persona muy singular. Y digo que es muy singular, ya esto es algo que les dije en el correo electrónico que les mandamos hoy a todas las personas que hemos invitado a esta actividad, es porque, como le he dicho yo a Carlos, yo no conozco a nadie, yo no conozco a ninguna sola persona, ni siquiera pudiera decir que el amigo de un amigo, tampoco, o alguien que yo sepa que conoce, yo no conozco a nadie que se haya ganado el premio mayor de la lotería. Cuando digo el premio mayor me refiero al premio mayor, el premio gordo, el premio, porque, ¿sabes, Carlos? Pasamos un correo diciendo, ¿qué harías si te ganaras la lotería? Y vieras cuántas respuestas hemos obtenido, qué vacilón, un montón de gente respondiendo. Yo instalaría una escuela de danza, otro yo pagaría mis deudas de servicios públicos, y entonces como que nos daban ganas de contestarle, no, pero es que no me estás entendiendo, cuando digo la lotería estamos hablando del premio mayor. ¿Cuál recibo de servicios públicos? ¿Cuál escuela? O sea, estamos hablando de mucho más dinero. Tú sabes, Carlos, aquí, yo no sé allá en New Jersey, pero aquí en la Florida, hay un sorteo que se hace semanalmente que se llama el Mega Million, que ha tenido 500 millones de dólares acumulados en un premio mayor. Eso es una cantidad de dinero impensable para cualquier persona normal. Pero yo decía que yo no he conocido a nadie que se haya ganado el premio mayor, pero Carlos Omar Rivas conoció, mejor dicho, muy de cerca a una persona que se ganó el premio mayor de la lotería y conoció a otra persona que también se lo ganó, que tal vez no lo conoció, lo trató, pero no lo trató tan de cerca como la primera persona de la que hablamos, pero sí trató muy de cerca, muy de cerca, y conoció toda la historia muy de cerca a través de su hijo. Conoció muy de cerca al hijo de esa persona que se lo ganó y tiene el desarrollo de toda la historia de ese otro ganador. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que se haya ganado el premio mayor, pero que una persona conozca a dos que se hayan ganado el premio mayor, Carlos, eso es casi tan raro como haberse ganado el premio mayor. O sea, ¿te lo ganaste? Yo no conozco más nadie en el mundo. Bueno, seguramente los que trabajan en la lotería, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, profesor, en realidad le comento lo siguiente. Para mí, la experiencia fue muy gratificante porque pude conocer tan de cerca a la persona, de la primera persona que hablo en el libro, la primera persona que se ganó el premio mayor de la lotería. Esta persona era mi suegro. Era una persona con la que yo compartí la casa, con la que yo compartí muchísimas cosas y pude verlo muy de cerca y aprender muchas cosas de esta gran persona. Y yo salvaguardo nombres por cosas que usted mismo nos enseñó que no debemos hacer en un libro. Y cuento una historia sin nombres de sitios, sin nombres de lugares, sin nombres de personas. Pero en esta entrevista puedo decirlo abiertamente, la primera persona, la primera historia es de mi suegro. Mi suegro es la persona que me inspira para escribir la primera historia. Él se ganó el premio mayor de la lotería. Ahora, hay una diferencia entre los dos premios y esta parte es algo muy importante. La segunda persona que yo conocí, porque sí lo conocí personalmente, llegué al momento en compartir con él, lo saludé, pero como usted bien lo dijo, la historia me la cuenta realmente su hijo, con el cual fuimos socios y trabajamos juntos mucho tiempo. Pero la diferencia en el premio mayor que se gana la segunda persona es que es el premio mayor navideño, el premio más importante de Costa Rica. Estamos hablando como que si fuera el Mega Million de Estados Unidos cuando está más gordo. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Estamos hablando en ese entonces, estamos hablando de un montón de dinero. Estamos hablando de 1990.
Y en ese momento el premio mayor de la lotería navideña, para que tengas una idea, estamos hablando de que en ese momento eran aproximadamente entre 7 y 8 millones de dólares. Que 7, 8 millones de dólares de aquella época no son los mismos 7, 8 millones de No, dólares. jamás. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Si imagínense que en el primer momento él se compra 3 casas y 3 casas ni siquiera le quitaban un pedacito al premio. Era una mínima cosa. Carros nuevos. Dentro de toda la historia vas a poder vivir y ver cosas tan grandiosas y tan extrañas como las que él hace con tantísimo dinero. De hecho, bueno, la historia es bastante profunda y bastante intensa. En la diferencia de mi suegro, o sea, mi suegro se gana el premio mayor, pero es el premio mayor de la lotería de un domingo tradicional. En ese entonces no era el gordo navideño. No era el gordo navideño, era un domingo regular. En ese entonces era aproximadamente $1 millón. Que igual era bastante plata. Que igual era muchísimo dinero. De igual manera era muchísimo dinero y marcó una diferencia en toda su vida. Y yo creo que Oportunidades, este libro entra con estas 2 historias, pero que no es el total del libro. En realidad el libro está hecho a base de muchas historias, pero Oportunidades en realidad lo que quiere es darle a las personas conocimientos básicos para poder ayudarle a ser una persona diferente. Oportunidades es eso, es aprender a valorar las oportunidades que la vida te da. Porque precisamente estas 2 personas tuvieron invaluables y muy poco comunes oportunidades en su vida y cada uno de ellos lo utilizó y lo aprovechó de manera diferente. No quiero ahondar en detalles, ¿verdad? Porque pues yo quisiera porque no lo explicaría yo igual de bien como tú lo explicas en tu libro, Carlos. Y pues yo quisiera que fueran y lo adquirieran el libro, ¿verdad? Pero lo importante es que mientras una de esas personas estaba teniendo un gozo y disfrute pleno de su dinero que se ganó en la lotería, el desenlace de la historia es completamente diferente al de la otra persona. Entonces, Carlos, hay un dicho de mucha sabiduría que dice así, que hay 3 cosas en la vida que no vuelven. ¿Sí has escuchado eso, verdad? Sí. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Indudablemente el tiempo no vuelve. No podemos devolver el tiempo atrás y hacer algo mejor o peor de lo que lo hicimos. Y uno siempre dice, si yo pudiera volver atrás, haría esto o no haría tal cosa. Las palabras, yo estoy muy de acuerdo con eso. Ya después que las regaste, pues ya no las vas a recoger de nuevo. A veces uno dice cosas que no debe decir, tiene que controlar la lengua, pero mi pregunta para ti, Carlos, es, ¿hay segundas, hay terceras oportunidades? Una excelente pregunta. Creo que muchas personas nos hemos hecho esa pregunta muchas veces en la vida. Pero porque tú dices en tu libro cuántas son y cuándo llegan, y yo me pregunto, bueno, pero en realidad cuántas son, 2 o 3 o 4. ¿Hay segundas, hay terceras? Te digo lo siguiente. Yo creo que las oportunidades están en una fuente maravillosa que el universo llena constantemente. Yo creo que una oportunidad cuando llega no regresa. La misma no regresa, pero puede regresar una igual o mejor. Aunque en apariencia quizá no sea igual de buena. Aunque en apariencia quizás no sea igual de buena. Pero lo que este libro nos trata de enseñar, mira, en esta parte yo quiero ser muy explícito, porque yo soy el escritor de este libro. Yo lo escribí. Pero en realidad yo simplemente soy un instrumento. Yo solo soy un instrumento en este libro. La inspiración
no es mía. La inspiración es de Dios. Amén. Y no tengo más que darle gracias infinitas a Dios y a mi familia, a mi esposa, a mis hijas y a todas las personas que me apoyaron, porque lograron entender de alguna manera, Carlos, que esto hace una diferencia en la vida de las personas que lo leen. Entonces, si una persona logra de alguna forma entender lo que este libro dice, le va a ayudar a encontrar en su vida, en su interior, todas las oportunidades que el universo te brinda. Va a aprender a verlas, va a aprender a contarlas, va a aprender a atesorarlas y lo más importante, va a aprender a vivir con ellas. Con esas oportunidades. Entonces, a ver, Carlos, si te estoy entendiendo, lo que tú nos estás queriendo decir es, el asunto no es preguntarse que si hay una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. El asunto es saber verlas llegar y saber aprovecharlas. Porque mira, yo leo aquí tu libro que tiene 11 capítulos y habla primero, dice el primer capítulo se llama el inteligente, el segundo se llama el imprudente, el tercero se llama la comparación, el cuarto es oportunidades cuántas son, el quinto es oportunidades cuándo llegan, el sexto afortunados, el séptimo afortunado, el sexto agradecimiento, luego viene el perdón, la humildad y por último la gran pregunta. Entonces, según estoy entendiendo, lo que tú quieres decir es que el problema que tenemos es que muchas veces nos pasan las oportunidades del frente y no las vemos. Ese es el problema. Desgraciadamente, Carlos, desgraciadamente, profesor, esto pasa constantemente. Esto pasa constantemente. Mire, y a mí me gustan los cuentos cortos. Yo en realidad escribir libros no era lo mío, sino que siempre he sido un contador de cuentos. Yo siempre cuento historias cortas. Cuentos cortos es mi pasión. Contar cuentos cortos es mi pasión. Y por eso este libro está lleno de cuentos cortos. Este libro está lleno de cuentos cortos porque la mejor forma de expresar algo es a través de una historia. Creo que el gran maestro nos enseñó eso a través de toda su corta vida en este mundo. Así es, exactamente. A través de las parábolas, Jesucristo siempre habló a través de parábolas y haciéndonos entender que era más fácil un ejemplo a través de una historia que una enseñanza, una forma de decirlo. Entonces, a mí me gustan mucho las historias y cuando yo empiezo a escribir este libro y a contar historias y a agregarlas unas con las otras, lo que estoy buscando es eso, es que el lector de alguna manera pueda encontrar esas grandes oportunidades que la vida le trae, cada microsegundo. Carlos, hay cosas en este libro que yo pongo, como vuelvo y te repito, que yo soy el instrumento, el inspirador es otro, que a mí mismo me sorprenden cuando las leo. A mí mismo, Carlos, a mí mismo me sorprenden. Yo digo, wow, esto realmente es edificante, esto realmente me puede a mí mismo ayudar. Lo cierto de esto, Carlos, es que de tú haber tenido esa dicha, esa extraña posibilidad de haber conocido y tratado a estas personas, has aprendido una lección de un valor incalculable, porque te dije que es tan raro que tú hayas conocido a esas dos personas. O sea, es casi tan raro como ganarse el premio gordo, o tal vez incluso hasta más difícil que ganarse el premio gordo. Y tú has tenido esa fortuna y pudiéramos decir que fue un premio que tú te ganaste sin tú haberlo gustado, te ganaste la lotería sin jugar y aprendiste unas lecciones invaluables, no tienen precio, que te ha tomado quizá 2 o 3 décadas analizarlas, entenderlas, ponerlas en práctica, y tú lo dices, lo expresas en un libro que las personas lo pueden adquirir por un precio muy bajo. Esa experiencia y esa sapienza adquirida a través de esas experiencias
lo transmites a través de un precio que, si se quiere, simbólico, ahí lo puedes transmitir. Vamos a saludar a quienes nos están viendo ahora en vivo. Aquí está conectado Martín Guzmán desde Texas, te está mandando saludos. Verónica Durán desde Orlando, Florida. Luz Piedad Quintero, Jenny Garizaldo, Arturo Martínez desde Mexicali, Baja California, México. Pierre Cruz Berber desde México. Bienvenido, Pierre. Por cierto, Pierre es uno de los próximos invitados al Lunes de Escritores. Va a estar acá dentro de 2 semanas, Pierre Cruz Berber. Te está viendo Karen Borges desde Atlanta, Georgia. Bueno, bienvenidos también todos los que nos miran en diferido a través del YouTube o quienes ven el replay también en el Facebook. Les mandamos saludos. Este servidor desde el estado de la Florida, y Carlos Omarribas, nuestro invitado especial de este espacio Lunes de Escritores. Él es un escritor costarricense, residente desde hace muchos años en New Jersey. Y Carlos, he dicho desde el principio que eres una persona muy singular, porque este es tu primer libro publicado. Sé que es el primero de muchos. Pero dime una cosa, Carlos, ¿desde cuándo eres escritor? Muy buena pregunta, profesor. Mire, yo creo que soy apasionado de la literatura y de escribir desde que era un niño. Mi mamá se tragaba las novelas de vaqueros que eran pequeñitas, no sé si las recuerda. ¿Cómo no? Claro que sí. Okay. Mi mamá y mi papá devoraban esas revistas y yo, en algún momento de mi vida, de mi niñez, yo decía, yo algún día escribo una de esas para que mis papás me den la atención que le dan a esas revistas. Wow. Creo que era parte de mi ilusión, o sea, tener tanta. Por eso la dedicatoria de este libro a mí me hace llorar, porque se lo dediqué a mi mamá, que hace muy poco pasó a mejor vida. Y dicho sea de paso, me hace mucha falta. Pero bueno, todas estas cosas me llevan a mí a apasionarme de las letras, a apasionarme de la escritura. Yo toda la vida he escrito versos, he escrito cuentos, he escrito un montón de cosas, pero sin conocimiento, de una forma completamente empírica, una forma muy burda, de alguna manera. Entonces, cuando logro encontrar Escuela de Autores, a mí me hace clic todo en mi vida. Todo en mi vida, profesor, es fuera de serie. Es fuera de serie. Yo lo he dicho en varias ocasiones y se lo he dicho a mi familia, se lo he dicho a mis amigos. La pieza máster de mi rompecabezas, Escuela de Autores la trae y la pone completa ahí. O sea, que las piezas del rompecabezas ya vienen armándose, mejor dicho, ya vienen no armándose, fabricándose las piezas desde hace décadas, Carlos. Décadas. Muchas décadas atrás. Y se vienen a armar ahora. Y ahora es como dice un dicho, ¿verdad? Ahora todo cobra sentido. Exacto. Mejor dicho, no lo pudo haber dicho. En el momento en el que yo conozco Escuela de Autores, y Escuela de Autores me explica que uno puede ser escritor, me explica las bases de cómo ser escritor, me da las bases fundamentales. Primero, me dice que tengo que tener un lector ideal. Me identifica con la persona a la que le voy a escribir. Eso para mí hace un clic perfecto, porque entonces pierdo el miedo, pierdo el temor a escribir, porque ya ahora sé a quién le estoy escribiendo. Correcto. Entonces, eso a mí me ayuda muchísimo. Luego me dice las estructuras, los pasos simples para poder escribir. Y no solo eso, me guía, Escuela de Autores me guía paso a paso para poder ser un autor publicado de la forma más simple. Entonces, yo le puedo decir, profesor, que mi vida la marca un antes y un después de Escuela de Autores. Yo, antes de Escuela de Autores, era una persona sumamente trabajadora, pero sin sentido. Yo he hecho de todo tipo de trabajos, profesor. Yo he hecho de todo. Yo empecé a trabajar muy pequeño vendiendo periódico, vendiendo pinolillo y horchata por las casas. Yo vendía empanadas en la entrada de la escuela, arroz con leche en la salida del hospital. Allá en Costa Rica, mi Costa Rica lo he llamado.
Yo trabajé como zapatero remendón, trabajé como electricista, como albañil, como carpintero, como ebanista, como tapicero, tornero. He sido un montón de cosas en esta vida. Joyero también. He sido joyero, he negociado con piedras preciosas, he hecho muchísimas cosas en esta vida. Y le digo con honestidad, profesor, todas estas cosas que yo he hecho en esta vida tienen una sola cosa en común. Una sola cosa en común. Ninguna me gustó. Fueron cosas que hiciste porque era una manera de ganarte el sustento. Y no me fue mal, yo no me puedo quejar. O sea, la vida ha sido maravillosamente buena conmigo. No me he ido mal. Pero lo hice porque me tocó hacerlo. Cuando llego a Pero no escuela... era algo que te llenaba, no era algo que te llenaba de satisfacción. No, para Y nada. entonces, esos ratitos que te tomabas para escribir un cuento, una historia, quizá era una manera, algo que no te estabas dando cuenta, pero te estaba sirviendo para Desestresarme. desestresarte y al mismo tiempo era algo que te gustaba. Claro. Te sentías realizado haciéndolo. Entonces, como te dije antes, cuando llegas a Escuela de Autores, todo comienza a cobrar sentido. Voy a hacer un paréntesis, Carlos, para saludar una vez más a todos los que están por aquí conectados. Ahora está también Mixi Galdames desde Chile, Yamileidi Álvarez desde Miami, Florida. Saludos. Rosa Ramos desde Guerrero, México. Luz Piedad Quintero desde Colombia. Kimberly Maldonado. Bueno, bienvenidos todos. Les voy a pedir que me regalen ahí en el YouTube un dedito arriba y si no se han suscrito al canal de YouTube, los invito a que se suscriban y que compartan esto y luego compartan el enlace. Yo digo, Carlos, que este programa lo tienen que ver miles de personas, este programa, porque hay algo importantísimo que yo quiero que sepan de este libro. Y voy a hacer un poquito para los que se van conectando, voy a hacer un poquito de retrospección con lo que venimos hablando. Carlos conoció a dos diferentes personas que se ganaron el premio mayor de la lotería. Uno más que otro, uno ganó más que otro. Carlos los conoció a los dos, conoce sus casos muy de cerca, todo lo que pasó con esas personas. Tuvieron destinos muy diferentes. Y Carlos dice, su libro se llama Oportunidades, ¿cuántas son y cuándo llegan? Y cuando yo le pregunto si existen segundas o terceras oportunidades, me dice, el asunto no es que cuántas son, el asunto es que muchas veces nos pasan por el frente y no las vemos pasar. Ese es el problema que muchos tenemos, porque no necesariamente, Carlos, se trata el asunto de ganarse el premio gordo de la lotería, o qué vas a hacer si te ganas ese premio gordo o si te ganas una herencia. Entonces, Carlos, me conmueve mucho eso que cuentas de que has escrito muchos cuentos y quisiera hacerte dos preguntas o tres preguntas, mejor dicho, con respecto a esos cuentos que has escrito. La primera es, la pueden contestar las tres de una sola vez. La primera es, esos cuentos son todos basados en realidad o muchos son ficción o todos son ficción. Segundo, la segunda pregunta era, ¿desde cuándo estás escribiendo esos cuentos? Y la tercera pregunta era, ¿alguna vez te imaginaste que algunos de esos cuentos iban a llegar a ser un libro? Bueno, ¿desde cuándo? Desde que era muy niño estoy escribiendo cuentos. Para mí es una pasión porque cubre las dos cosas que a mí más me gustan en este mundo. Una de ellas es escribir, me fascina. Y la otra es ayudar. Una de mis grandes pasiones es ayudar a las personas. Entonces, cada vez que alguien me dice que le ayuden algo, yo trato de darle un cuento, una historia para poder apoyarlo. Por ejemplo, cómo nace el cuento de gallinas blancas y gallinas negras. Mi sobrino me llama y me dice, tío, tengo muchos problemas, estoy estudiando en la universidad y ya no puedo más con esto. No me alcanza lo que me gano, no me alcanza lo que tengo y ya no puedo más con esto.
Entonces yo le dije, ¿cuántas gallinas tienes? Y me dijo, pero si no tengo ni perros ni gatos, ¿cómo voy a tener gallinas, tío? Y es donde yo le digo a él, sí tienes gallinas. Tienes gallinas blancas y tienes gallinas negras. Empieza a buscar cuál es la gallina, cuántas gallinas tienes y dónde están. Y a él le funcionó muy bien. Poco tiempo después me llama y me dice, tío, estoy feliz. Mis gallinas negras ponen 2 veces diarias. Entonces, ¿es cierto que las gallinas negras dan mejor caldo que las blancas? Definitivamente, definitivamente. Las gallinas negras dan mejor caldo que las blancas. Así nace el cuento de las gallinas blancas y las gallinas negras, el cual está plasmado en este libro y ayuda muchísimo para que una persona pueda identificarse y cómo poder salir de problemas económicos. Otro de los cuentos, otra de las historias que está en este libro es la historia. Perdón, Carlos, perdón, que quiero puntualizar un poquito. Entonces, el cuento que está en el libro Oportunidades de las gallinas blancas y las gallinas negras es un cuento que le explica a una persona que tiene dificultades con sus finanzas de una manera muy sencilla, le enseña a qué. A cómo salir adelante, simple. A cómo salir adelante simple, de una forma muy simple, muy sencilla. Cómo puede salir adelante de todos sus problemas financieros. Gallinas blancas y gallinas negras te explica cómo puede resolver la gran mayoría de los problemas en los que casi todos estamos. Porque el problema es que casi todos vivimos en gallineros diferentes. El problema es que no estamos criando gallinas negras, sino blancas. Exacto. La gran mayoría de toda la población mundial vivimos en gallineros. El problema es que no sabemos cuántas gallinas tenemos ni de qué color son. Al contar esta historia, yo le ayudo a las personas a identificar las gallinas que tienen y cómo pueden transformarlas. Cómo pueden pasar de gallinas blancas a gallinas negras. Y entonces van a transformar su vida. Este libro es lo que he dicho desde el principio, es lo que seguiré diciendo toda mi vida. Este libro es un libro para ayudar a transformar la vida de las personas. Escrito por mí, pero inspirado por Dios. Y en un lenguaje muy, muy, muy sencillo, fácil de entender. Me dijiste que me ibas a hablar de otra historia. ¿Cuál es la otra historia? Bueno, la otra historia es cómo yo, después de haber vivido tantas cosas, después de haber vivido tantísimas situaciones tan difíciles en mi vida, me tengo que confrontar con algo que es horrible, y es que a un hijo tuyo le digan que tiene una enfermedad terminal. Wow, sí, qué terrible. Es horrible. Y sin embargo, mi hija a mí me da una lección, me da una bofetada y me dice, qué alegría. Tengo una enfermedad terminal, qué alegría. Yo en este libro plasmo esa historia porque creo que es una historia que vale la pena leerla, vale la pena entenderla y vale la pena crecer con ella. Mi hija hoy en día es sobreviviente de cáncer y en este libro explico el porqué. Explico el porqué de las cosas, explico el porqué las oportunidades muchas veces vienen disfrazadas. Y aquí podemos entender el disfraz de una verdadera oportunidad. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que abrir los ojos y ver esas oportunidades, porque muchas veces las oportunidades van a llegar a tu vida disfrazadas de algo bueno y van a terminar siendo horribles, como el imprudente, que es el que yo llamo en la segunda historia. Le llegaron muchos millones de dólares, en ese entonces muchos millones de colones, la moneda de mi país. Y sin embargo terminó siendo más pobre, solo y enfermo y murió después de haber tenido tanto. Arruinado y abandonado. Arruinado y abandonado. Y joven murió. Sí, murió por sus propias decisiones, porque la oportunidad que le llegó venía disfrazada y era una oportunidad de calamidad. Entonces, por eso yo los invito a reflexionar, a leer y reflexionar. Este es un libro para reflexionar, es un libro para leer y reflexionar. No quedarse con este libro en la mano y llenar un espacio en una biblioteca. Este libro es para leerlo y reflexionar con él. Y puedes crecer, puedes encontrar tu razón de vida.
Una de las cosas más importantes en este libro es que la razón de vida es uno de los fundamentos de este libro. En este libro yo fundamento cómo puedes encontrar tu razón de vida. ¿Por qué puedes encontrar una razón de vida? ¿A qué viniste a este plano? Profesor, hay muchos seres humanos en este mundo que no saben a qué vinieron, que no saben para qué están acá. Propósito de vida. Y en este libro pueden también, en ese lenguaje sencillo, tener herramientas para aprender a conocer el propósito. Eso es un problema que tienen, Carlos, millones y millones de personas en el mundo. Yo estaba como aparentemente distraído, pero no era que estaba distraído, era que estaba verificando que esto es un libro que en realidad es corto. Este es un libro que se puede leer en un día o un par de sentadas, como dice uno, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo he leído 2 libros en mi vida, Carlos, que se caracterizan por ser libros muy cortos, pero muy edificantes. Uno es un libro que se llama El Principito, que es mucho más pequeño que tu libro, pero que sin embargo tiene unas lecciones de vida maravillosas y que ha sido uno de los libros más vendidos en la historia. No el más vendido, pero uno de los más vendidos. Y hay otro libro que es de un pastor que es... ahora se me fue el nombre de este libro, perdón, del autor, pero el libro se llama El Dador de Sueños, que es un libro también que se lee en una sentada, tal vez más pequeño que el tuyo, pero qué libro más espectacular. A mí me fascina también La Vaca. Ah, cómo no, también del colombiano, ahorita me acuerdo del nombre de él también. Y lo que te quiero decir es, lo que quiero decirle a la audiencia, que en este libro que se puede leer un fin de semana de eso que uno dice, ¿qué hago? Adquiera el libro Oportunidades, lea el libro Oportunidades. Este es un libro para leerlo, Carlos, 3 y 4 veces y para tenerlo allí en la mesita de noche en la biblioteca para consultarlo. Yo quiero pedirle al equipo de Escuela de Autores que por favor me compartan por aquí el enlace para aquellos que quieran adquirir este libro por Facebook. Lo pueden adquirir hoy en formato de ebook, libro digital, o también en formato de tapa blanda, y también está en inglés. En inglés se llama Opportunities, y también está en Facebook, en Amazon, el libro en inglés, y lo digo porque sé que nos ven muchas personas de Estados Unidos que quizá quieren recomendar este libro o regalar este libro a alguien que creen que lo necesita. Entonces, digamos ahora, Carlos, ¿para quién está dirigido este libro? Porque dijiste que habías aprendido mucho sobre lo que es el lector ideal. ¿A quién le puede interesar leer el libro Oportunidades? Cuando yo me identifiqué con, bueno, la historia toda es una historia muy linda, porque primero que nada, Oportunidades nace porque usted me mandó a hacer una tarea, profesor. Una tarea. Usted me mandó a hacer una tarea y era que escribiera algo que no es algo de mi propia autoría y que lo pusiera para Facebook y para los compañeros. Yo escribí Oportunidades y escribí una historia pequeña. Cuando yo empiezo a escribir Oportunidades, hay 2 cosas que me llaman muchísimo la atención. Una de ellas es que el título no lo tiene ningún otro libro en el mundo. Eso a mí me dejó perplejo. Es correcto. Porque usted nos dijo, investiguen, hay muchos libros puestos con el mismo título, pero que no se sientan mal por eso, ustedes tienen su propia historia, compartan el título, eso no es un problema. Entonces yo me puse a investigar y no hay otro con este nombre. Por ahí vamos, ya dijiste tú, por aquí vamos bien. Por aquí vamos bien. Luego, cuando yo empiezo a escribir este libro, busco un lector ideal imaginario, entre 25 y 35 años, le puse nombre, le puse situación, y este libro está dirigido a una persona que está teniendo muchos problemas económicos, que está teniendo una situación muy difícil en su vida, que está recién casado y que tiene que enfrentarse a un montón de situaciones con las cuales no está acostumbrado a hacerlo. Oportunidades le abre su mente y su corazón para que él pueda de alguna manera identificarse dónde están sus oportunidades, cuáles son,
y cómo llegan y cómo atesorarlas y cómo aprovecharlas. Todo eso es lo que logro hacer a través de este libro, de este hermoso libro, y a través de todas las pequeñas historias y a través de esta gran enseñanza que Escuela de Autores me dio. Como te decía antes, la pieza maestra de mi vida la pone Escuela de Autores. Yo era antes y después de Escuela de Autores en mi vida. Ahora, antes, yo tal vez me estoy adelantando, pero le voy a contar algo, profesor. Este es mi primer libro. Me adelantas. Este es mi primer libro, pero estoy escribiendo 4 libros más. Hay uno que ya está en revisión. Danos la primicia de esos 4 libros que vienen en camino. Hay uno que ya está en revisión, que usted lo conoce, que se llama Los cuentos de mi tío Pancho. Y ya está escrito, está terminado. Está en Escuela de Autores, ya listo para hacer, porque es un libro de cuentos cortos. Como me fascinan tanto los cuentos cortos, simplemente cogí todos los cuentos cortos que tenía y los puse en un correo electrónico y se lo envió al profesor Carlos. Necesitamos hacerle algunos arreglos, pero está ahí. Los cuentos de tío Pancho. Los cuentos de mi tío Pancho. Ese libro, Los cuentos de mi tío Pancho, es porque es en honor a Carmen Lira, que es una escritora costarricense a la cual es inspiradora para mí, y ella escribe los cuentos de mi tío Pancho, de mi tía Panchita. Entonces, como en honor a ella, yo quiero escribir los cuentos de mi tío Pancho porque es inspiradora para mí. Luego estoy escribiendo La bicicleta, que es una historia de mi niñez, cómo mi familia, cómo mis hermanos y yo adquirimos nuestra primera bicicleta. En mi época, adquirir una bicicleta era algo sumamente difícil. Y entonces estoy escribiendo esa historia, no la he terminado. Estoy escribiendo otra historia que ya estaba muy adelantada, mi bicicleta está muy adelantada, no la he terminado. Estoy escribiendo otra historia que se llama Ponte en mis zapatos. Ponte en mis zapatos es una historia de los emigrantes que están en Estados Unidos. Es una historia de cómo viaja una familia, cómo viaja una persona desde Colombia, cruza todo Centroamérica y México, llega a Estados Unidos ilegalmente, cruza la frontera de manera ilegal, llega a trabajar y a vivir en Estados Unidos y a través de un montón de esfuerzo y de trabajo logra crecer y después se queda sin nada porque nunca tuvo papeles. Y no puede ir al funeral de sus papás, se muere su mamá, se muere su papá. Sí, porque si sale no vuelve a entrar. Porque si sale no vuelve a entrar. Todas las cosas que a él le suceden y vive en este país y cómo él le dice a la ciudadanía estadounidense, póngase en mis zapatos. ¿Por qué? Wow. Porque yo tengo que vivir así, simplemente porque usted no quiere. Entonces, es un libro que yo he venido amarrando un montón de historias que me han contado un montón de migrantes. Y Carlos, veo en ese libro no solamente un bestseller, veo una serie en Amazon ya en ese libro, Póngase en mis zapatos. Y es que tú sabes que en Escuela de Autores decimos que hay historias de vida que merecen ser contadas. Hay historias de vida que tienen el poder para inspirar, para transformar, para impactar positivamente las vidas de miles o quizás millones de personas. Y por eso le decimos a las personas, si tienes una historia de vida interesante, ¿por qué no traer un libro? Traer un libro, puedes ayudar a muchas personas. Y me gusta muchísimo algo que estás diciendo, Carlos, y es que has encontrado un propósito para tu vida, un propósito para todo lo que has vivido en estas últimas décadas o quizá durante toda tu vida, y ahora como que has encontrado a raíz de esto que ha sucedido, de que te encontraste un día con Escuela de Autores y comenzaste, o sea, como que decidiste ya escribir un libro y publicarlo, o mejor dicho, plasmar en un libro lo que ya venías haciendo desde hace mucho tiempo, y es algo que te ha llenado de gozo, de satisfacción, porque le has encontrado sentido a todo, sientes plenitud, realización, y por eso invito a todas las personas que nos ven, sea ahora que están aquí en vivo o quienes nos ven en diferido, que si quieres escribir un libro, contáctate. Si tienes una historia de vida interesante, una historia de vida que
puede impactar la vida de muchas personas. Vamos a llevar esa historia a un libro. Si tienes conocimientos en un determinado tema, tus conocimientos, sean profesionales o no, se pueden convertir en un libro. Tus opiniones, así como nuestro invitado de la semana pasada, Julio César Mancera, que habla de sus conocimientos, pero a través de sus opiniones sobre determinados temas en su libro Que le caiga el guante, también, así como él, sus opiniones se pueden convertir en un libro. Saludo mira, aquí me está diciendo Cristi que el libro La Vaca es de Camilo Cruz, que se nos había ido el nombre de Sí, cierto. este autor tan reconocido. Te está mandando saludos Margarita Montes desde México. Susi dice que ya no se acuerda del Principito, que se lo leyó cuando estaba muy joven. Producciones David dice que gran historia. Es Eduvige Sánchez desde Dallas, Texas. Consuelo Saavedra desde Colombia, Iglesia de Dios, un nuevo comienzo desde New Jersey. Griselda Ortiz, bueno, saludos a todos. Carlos, yo sé que ya hablaste de esto, pero me gustaría hacer énfasis en esto. ¿Cómo ha sido para ti, que eres un hombre que tiene tantos años escribiendo, este encuentro con Escuela de Autores? Recuerdo que cuando asististe a la primera actividad con nosotros, que por cierto fue en noviembre, hago un paréntesis, Carlos, nos conociste en un desafío Semana del Escritor que se hizo a finales de octubre. Comenzaste un curso con nosotros a mediados de noviembre, y unos 3 o 4 meses después ya estaba escrito este libro, que ya está publicado, y bueno, pasó por un proceso de revisión y estás escribiendo otros 4. Háblanos del método que enseñamos en Escuela de Autores. Es lo más maravilloso que me ha pasado, porque escribir un libro en 72 horas parece ilógico, parece algo fuera de serie. Incluso yo mismo no me la tragué al principio. Estabas muy incrédulo al principio. Sí, honestamente sí, yo decía, no puede ser, o sea, toda mi vida he soñado con escribir un libro y ahora me dicen que lo puedo hacer en 72 horas. Please, por favor, esto es una realidad que me costó mucho. Yo confronté con esa realidad, pero una vez que te da Escuela de Autores las pautas y te enseña cómo hacerlo, no solamente es simple, es emocionante, es hermoso, es poder llegar a hacer lo que más, por lo menos a mí, más me gusta en mi vida y poder hacerlo real. Mire, profesor, yo le pido a Dios que me dé la fortaleza para no hacer nada más en mi vida. Yo quiero ser escritor hasta el día que me muera. Wow. Y escribir todos los libros que yo pueda de aquí hasta el día que Dios me llame. Y eso es una declaración muy fuerte. Definitivamente, y eso es lo que quiero hacer, porque eso es lo que me gusta hacer, eso es lo que me apasiona hacer. Encontré mi razón de vida a través de Escuela de Autores. Yo tengo 59 años y en 59 años nunca había hecho nada que me apasionara tanto. Te puede haber sido constructor, plomero, albañil, electricista, zapatero, remendón, joyero, empresario, comerciante. Después de haber sido todo eso, encontré mi razón de vida. Encontré algo que realmente me llena a plenitud, que lo hago aunque no me paguen. Que no es algo que yo necesite que alguien me pague. Profesor, le puedo decir algo que es tal vez chistoso, que tal vez suene extraño, pero yo hace 3 horas estaba con muchísimos nervios porque era mi primera entrevista de este tipo en mi vida. ¿Y usted sabe qué hice para liberar tensión? Te pusiste a escribir. Me puse a escribir 3 horas escribiendo en el libro, el último libro que estoy escribiendo, que se llama Vida en Automático. Me puse a escribir Vida en Automático y en 3 horas escribí mucho en ese libro y liberé toda mi tensión. Vida en Automático es un libro precioso donde yo trato de que las personas entiendan que el 92% de la población mundial vive en automático y que tenemos que hacer un cambio, que debemos salir de ese cambio, que debemos salir de ese automático, porque son situaciones preestablecidas por una sociedad que nos tiene completamente
anonadados en una situación de vida que no es normal. Nosotros tenemos que salir de ahí y marcar la diferencia. Entonces estoy escribiendo ese libro y eso me ayuda muchísimo. Muchas veces, profesor, no me doy cuenta de que quiero comer, no me doy cuenta de nada. O sea, me pasan horas escribiendo. Que te va el tiempo y no te das cuenta. No me doy cuenta. Y Carlos, un día de trabajo normal, si te place lo que estás haciendo, pudiera tener unas 10 o 12 horas. Quizá, ¿verdad? Te pregunto, ¿en un fin de semana largo se puede escribir un libro? Perfectamente. Y puede ser un buen libro. Y puede ser un buen libro. Y puede ser un buen libro. Y aquí te está mandando saludos el pastor Albert desde New Jersey. Saludos, pastor. Gracias. Saludos. Yo quiero hacer un saludo muy especial a mis compañeros de escuela de autores, al grupo egresado 1121, que es la gloria de Dios. Dios me puso en el lugar adecuado. Amo a mis compañeros de 1121. Es el grupo con el que me tocó estudiar y seguimos juntos. Y tenemos un canal de YouTube y tenemos un montón de cosas y estamos creciendo. Y yo quiero saludar a todo el grupo 1121 y darle las gracias por su apoyo. Qué bueno, qué bendición. Ese grupo está maravilloso. Mira, aquí te está haciendo una pregunta Consuelo Saavedra desde Colombia. Que yo te voy a pedir que se la respondas, pero mejor dicho, que le comiences a responder la pregunta porque después yo también quiero comentar algo de esta pregunta. Ella dice que ya se le interesó tu libro, que lo quiere leer y te pregunta, ¿alguna vez vivió escaso de dinero como lo vivo yo? Me interesa su libro. ¿Carlos Sumarribas alguna vez vivió con escasez de dinero? Muchas veces. Muchas veces. Un poquito de eso. Muchas veces, profesor, y es que vuelvo a lo mismo. Mientras tú no encuentres una razón de vida, vas a luchar en un montón de campos, en un montón de áreas por sobrevivir, porque hasta que tú no hagas lo que realmente te gusta, lo que realmente te place, el universo no te va a dar tu premio, no te va a dar lo que te mereces, porque sigues siendo un mendigo. Así es. De la sociedad humana. Mire, entonces hay que buscar el propósito. Yo les puedo poner un ejemplo muy claro. Sin conocerlo, sin haber hablado de este tema, el señor que está aquí a mi lado, Carlos Aparcedo, le aseguro que la mejor forma en la que ha podido encontrar éxito financiero ha sido a través de Escuela de Autores, porque esta es su pasión. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo quería decir, para responderle la pregunta a Consuelo, que precisamente en esa parte del libro donde está un cuento que se llama Gallinas Negras. Gallinas blancas y gallinas negras. Gallinas blancas, gallinas negras. Hay una lección maravillosa de finanzas. Y yo le pedí permiso a Carlos para escribir un libro. Mi esposa no sabía, se está enterando en este momento. Yo le pedí permiso a Carlos Sumarribas para escribir un libro titulado Gallinas Negras, Gallinas Blancas. Para que quede aquí grabado, Carlos, ¿pediste permiso? Sí, el permiso está completamente concedido, puede hacerlo, profesor, tiene todo mi apoyo para que lo haga, creo que va a ser un librazo, usted es mucho mejor escritor que yo y va a lograr grandes cosas a través. Que sea mucho más escritor que tú, mucho mejor escritor que tú, no lo creo, pero gracias de cualquier manera. Y lo importante es que efectivamente en este libro Oportunidades sí hay lecciones maravillosas y muy fáciles de entender para absolutamente dar un giro radical en las finanzas. Es más, yo te digo una cosa, Carlos, yo he leído este libro 2 veces y ya estoy aplicando mucho de lo que he aprendido de aquí, aunque tú no lo creas. Y además, quiero decir algo, Carlos Sumarribas en Oportunidades, ya nos queda poco tiempo, Carlos, pero yo tengo que decir esto, no solamente habla a través de sus historias de finanzas, habla de propósito de vida, habla de relaciones interpersonales, habla de relaciones familiares, habla de identidad. ¿Sí o no, Carlos? Definitivamente. Es un conjunto de cosas, es un conjunto. Por eso yo les digo a todos, léanlo. Una persona que lee Oportunidades, después de que termina de leer esto, no es la misma persona.
No es la misma Hay persona. que leer este libro. Equipo de Escuela de Autores, por favor, ayúdenme a colocar el link acá, el enlace, para quienes quieran adquirir el libro. Lo puedan adquirir en Amazon, lo pueden adquirir en formato físico, tapa blanda, o también en ebook. Y si lo quieren adquirir en inglés, también está en inglés. Se llama Opportunities, del autor costarricense Carlos Omar Rivas. Carlos, se nos acabó el tiempo. ¿Qué le puedes decir a esas personas que quieren escribir un libro? Que no se queden con ese sueño, que no se queden con él, porque es una lástima. Mire, profesor, yo le decía a una persona en una ocasión que una de las cosas que a mí más me duele de la tecnología es cómo dañaron el papel y el lápiz. Ahora, grandes cosas que se podían haber escrito en un libro se escriben a través de mensajes y se pierden Se pierden, es cierto. y se pierden en las nubes. Así que, por favor, compañeros que me escuchan, personas que nunca han escrito y que quisieran hacerlo, no duden en anotarse en Escuela de Autores. No sean tan desconfiados como yo, porque yo fui muy desconfiado. Al profesor consta, yo fui uno de los alumnos más desconfiados que tuvo. Hice las preguntas especializado en hacer preguntas difíciles. Difíciles. Sí, pero sin embargo, los invito porque creo que Escuela de Autores no solamente es una gran escuela, sino que es transparente, completamente limpia. No se queda con un solo centavo de lo que usted logra. Esa es una de las cosas que a mí más me fascinó. Compañeros, la transparencia de Escuela de Autores, la honestidad de Escuela de Autores, cómo ellos te van guiando para que tú tengas tus propios derechos de autor, para que todo lo que logres a través de un libro sea solamente tuyo. Es una cosa que a mí me llenó muchísimo, porque ya no suele suceder. Casi todo el mundo siempre tiene intereses escondidos, que no saca sino hasta el último momento. Y Escuela de Autores no lo hace. Escuela de Autores es completamente transparente. Ellos te guían a que seas tú el único que reciba todos los beneficios de tu obra. Ellos no se quedan con nada. Y eso vale la pena. Eso es importante. Carlos, una última pregunta. Creo que hay algunos momentos importantes en la vida de un escritor. Uno de ellos es cuando haces el último enter en la computadora, el último punto, que ya tú dices, lo terminé. Eso es un momento maravilloso. Y otro momento es cuando ves el diseño de la portada por primera vez. Es como que uno dice, es como yo digo que debe ser como cuando la mujer que está embarazada va al ginecólogo y le hacen el ultrasonido y ve el bebé ahí en la pantalla del doctor, del ginecólogo. Pero hay otro momento y es cuando Amazon te dice, felicitaciones, su libro ha sido publicado. Y hay un cuarto momento, también como tú dices en tu libro, por último, pero no menos importante, que es cuando tienes ese libro en la mano. ¿Cuál de esos momentos fue el más impactante para ti, Carlos? Honestamente, el más impactante para mí fue haber recibido este libro y tenerlo en mis manos hoy. La emoción que yo recibí cuando lo logré ver por primera vez es indescriptible. Yo temblé, lloré, grité, pateé, salté, porque ya pude haber realizado de forma tangible un sueño. Mi primer sueño. ¿Y tu familia? ¿Está orgullosa del escritor de la familia? Están muy orgullosos y me han apoyado muchísimo. Mi esposa, mis hijas, mis nietos. Esto ha sido un logro familiar más que personal. Yo no pude haberlo logrado sin mi familia. No lo pude haber logrado. Ellos me apoyaron. Te estoy haciendo la pregunta muy intencionalmente, Carlos, porque qué gran satisfacción se siente cuando tú sabes que tu familia, por haber hecho algo, esto no tiene nada que ver con dinero, esto es propósito, cuando tu familia está orgullosa de ti por esto. Así como está orgullosa de su padre, Claudia Vargas, que te está mandando saludos, la hija de don Espiridión, mejor conocido como don Pilo, te está mandando saludos y te dicen, me deja claro que debemos leer su libro, don Carlos, y que la felicidad que transmite al estar compartiendo sus razones.
Qué bonito. Aquí te están mandando también saludos Ana Durán desde Argentina. Carlos, se nos acabó el tiempo. Una vez más le pido al equipo de Escuela de Autores que coloquen el enlace allí del libro de Carlos Omarriba para quienes lo quieran adquirir en Amazon. Aquellas personas que quieran escribir, ya, Carlos, falta aproximadamente un mes para que iniciemos nuestro próximo lanzamiento. Lo hemos retardado un poco porque estamos haciéndole algunos cambios. Estamos ahora terminando nuestra 7ª generación de escritores. Este jueves a las 8 de la noche en este mismo medio, en nuestro canal de YouTube, tenemos el acto de graduación de la 6ª generación, que por cierto, Carlos, mira qué maravilloso. Esta generación que se gradúa el jueves, ya hay 5 personas con su libro escrito. ¡Wow! 5. Y una de esas personas tiene, no un libro, tiene 2 libros escritos. ¡Wow! Que es Magdalena Maya desde Cuba, cubana viviendo en Miami. Entonces, aquellas personas que quieran o que estén soñando con escribir ese libro, contáctanos. Ahí el equipo de Escuela de Autores también ha compartido y volverá a compartir el enlace de WhatsApp para quienes nos quieran contactar. Estamos para servirles. Muy pronto viene el siguiente lanzamiento, el próximo lanzamiento de Escuela de Autores. Y la próxima semana tenemos como invitada especial, Carlos, a una persona que también es muy singular. Ella es una dama muy joven que ha pasado por unas situaciones extremadamente difíciles, incluyendo cáncer, perdió la vista, pero todavía, o mejor dicho, ahora más aún con un deseo grandísimo de vivir, con un optimismo muy grande a pesar de lo que ha pasado y que perdió la vista, pero con unas ganas de vivir, de ayudar, de transmitir un mensaje de optimismo, de positivismo. Ella es Berelice Rodríguez Reyes, la escritora del libro El milagro de Dios está en mí. Ella va a ser la invitada especial del próximo lunes de escritores dentro de una semana, y dentro de 2 semanas tenemos otro invitado de lujo que es nuestro amigo Pierre Cruz Berbera. Así que no te puedes perder lunes de escritores. Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta entrevista. ¿Alguna palabra final? Sí, gracias a Dios primero, gracias a todas las personas que están ahí, y por favor, lean el libro, no por lo que me pueda generar económicamente, es por lo que les pueda generar a ustedes. Carlos, y regalen ese libro. Ya viene el Día del Padre, regalen ese libro. Ese es el mejor regalo que le puedan dar a alguien. Definitivamente. Un regalo maravilloso para el Día del Padre, para un amigo, para un hijo, para un hermano. Un regalo maravilloso. Así que leer el libro Oportunidades. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Nos vemos el lunes de la próxima semana, el lunes de escritores. Recuerda, tu éxito es mi éxito. Muy pronto vas a tener en tus manos ese libro en cuya portada va a estar escrito tu nombre. Bendiciones. Hasta el próximo lunes.